Bueno, es un placer para nosotros y una posibilidad poder hablar con Ricardo Chinali, que anda por aquí por estos días por Salto Grande, por su Salto Grande. Y también, bueno, más que nada le queremos agradecer a él, agradecer también a Teresita Nuenil, que nos abrió las puertas de aquí, en definitiva lo que es el techo de toda la familia Chinali, con toda la historia que significa. Aprovechamos para estar aquí en la aldea, al costadito de lo que es Panadería de la Colonial. Así que, bueno, para nosotros es un placer poder hablar con Ricardo. Ricardo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá. A Teresita, a todas las nenas y bueno, y a todos ustedes, gracias por entrevistarme. Bueno, así que nada, estamos acá con unos amigos trabajando, visitando cosas, viendo un poco así aspectos del pueblo, en fin. Proyectos. Exacto. Claro. Bueno, Ricardo, nosotros no tuvimos mucho la posibilidad de dialogar con vos, por eso la idea es un poquito hablar un poco de todo, de tu vida, de cómo fue un poquito la vida aquí en Salto Grande, cómo ha sido también todo ese cambio importante que ha sido lógicamente en tu parte particular, valga la redundancia, de la profesión, ¿no? El viaje, la salida, la ida al país, las idas y vueltas. Comentanos un poquito por allí, bueno, ¿cómo era aquella vida en Salto Grande en ese momento, en ese Froilán Palacios? ¿Viste? O sea, a ver, de lo que me acuerdo, porque Sí. pasaron algunos años. Yo creo que tuve una infancia feliz en el sentido de que vivía una vida confortable y era muy travieso. Al sacarme de la calle, mis padres así me pusieron, bueno, anda a estudiar piano, anda a estudiar pintura, anda a estudiar esto, anda a estudiar lo otro. Entonces me ocupé, estaba todo el día ocupado haciendo cosas, que después en un futuro me sirvió, por ejemplo, bueno, después del secundario entré a la universidad y después de la universidad que me fui a Londres, bueno, volví de vuelta a pintar desistí de la música, del piano, que tocaba piano, desistí de eso, a hacerlo de una forma profesional y me dediqué como profesión a la pintura. Digo esto porque, no, como recuerdo, se me viene a la cabeza el hecho de que mi madre aterrorizada, que vivíamos en un lugar donde pasaban autos en esa época, hasta, digamos así, y varias veces me han sacado abajo de los autos, ¿me entendés? Entonces, este chico hay que meterlo a hacer cualquier cosa porque se nos mata en cualquier momento. Entonces... Te tenían que ocupar en otras cosas. Claro. Así que después, bueno, y después, una vez que estuve ya en Londres, fui a 2 colegios de arte y después de ahí empecé a hacer muestras, exhibiciones en diferentes venues, lugares y todo eso, así que empecé. ¿Qué fue lo que te hizo decidirte por la pintura? Dijiste que hacías piano, que hacías pintura, que hacías diferentes actividades. No, la pintura fue una cosa muy fuerte. Casualmente estamos con Tachinino ahí, que me acuerdo de que cuando íbamos a la academia que teníamos acá de Ojeda, nos intercambiábamos cosas, ¿viste? Era un gran apoyo logístico en esa época y yo seguí porque realmente fue una cosa que la sentía mucho. Y después ya, por supuesto, estando en Londres, una ciudad tan de cultura, de tanta estimulación a todo nivel y ciertamente el mundo del museo, el mundo del arte, el mundo de la galería es muy fuerte. Entonces pensé que ese podría ser mi futuro, mi destino, así que me puse seriamente a trabajar. ¿Hiciste la escuela primaria aquí, en Salto? Sí, después me fue pésimo en Totoras y después me mandaron a Rosario porque no sabían qué hacer conmigo. Bien. ¿En Rosario terminaste la secundaria? En Rosario terminé la secundaria y después entré a la universidad. ¿Entraste a la universidad y qué sería, de Bellas Artes? No. Y filosofía y letras. Ajá. Hice psicología, tuve el título de psicólogo y por un toquecito
no tuve el coso de filosofía, Ajá. el diploma. Bien. Pero ¿Y de ahí hiciste el salto? O sea, de Rosario hiciste directamente Londres, Europa, o pasaste por Buenos Aires? no, Buenos Aires lo salteé. Ajá. La gente tiene un prejuicio que si vos no vas a Buenos Aires y Sí. vos no pasás por Buenos Aires no podés salir de Argentina. Sí. Totalmente una locura pensar así. No, yo qué sé, yo no sé, de Rosario, mal que mal. Mis padres me pagaron el viaje y después de ahí ya me empecé a arreglar como pude. Pero no, iba a Buenos Aires, por supuesto, siempre había una cosa que ver o que hacer. En esa época que era una vida totalmente fantástica, que fue la época anterior a los militares, ¿no? Era una época de liberación, era muy lindo. El Instituto de Itela, la Galería del Este, había toda una movida cultural muy, muy importante en Buenos Aires y en Rosario también. Y bueno, y después se dio el hecho que yo terminaba mis estudios y bueno, decidí irme a Londres. Bien. ¿Cuál fue un poco la oferta? ¿Qué dijiste? Me voy a Londres porque, o sea, porque hubo o había más ofertas de la cuestión cultural o porque, bueno, dijiste... No, era la como mucha cola, gente que era la dice- cola del hipismo, entonces, bien. entonces pensé que era una buena destinación porque me interesaba los fenómenos que se daban, por ejemplo, todo lo que había sido, justamente en el colegio que fui, que es el Hornsey College of Art, había sido, por ejemplo, el colegio de John Lennon, de los Beatles. Es un colegio fuerte, ¿viste? Y bueno, era un centro... Londres estaba diventando importante. No sé si era lo más importante. Lo más importante era, por ejemplo, en ese momento Milán o París o New York. Y Londres sí, Londres estaba... Pero como todo en Londres es subliminal, nunca es una cosa, ¿viste? Es esto, a la vista. Nada es a la vista, todo lo ahora está más a la vista, ahora es una cosa como más de nuevo rico, boom, ¿viste? Tenés todo ahí para ver, para disfrutar. A pesar de que tiene muchos recovecos, muchas cosas escondidas, que es lo lindo de Londres, para descubrir, ¿me entendés? Lugares, casas privadas, de artistas o de escritores, en fin. Pero durante ese periodo, ahora creo que es la capital mundial de donde pasan cosas, pero después ahora con esto del Brexit, Dios sabrá qué pasa, porque yo creo que se va a perder esa cosa fantástica que había logrado en los últimos 20 años de ser realmente la metrópolis. Pero ahora no se sabe, con toda esta historia, nadie sabe qué pasa, si los inmigrantes van a tener un destino u otro. No sé cómo están las negociaciones. A lo mejor vos la escuchaste más que yo, pero No, la verdad que no. realmente... No sé. Y es una pena que ese referéndum arruinó todo Y los ingleses, algunos lo ven, otros no lo ven, pero todavía sigue siendo un punto fuerte de cultural, básicamente, y económico, obviamente. En esos tiempos cuando llegaste a Londres, ¿cuáles fueron tus objetivos iniciales? Porque bueno, llegás a un nuevo lugar, llegás No, por vos sabés primera que vez. como yo ya había terminado la universidad, no tenía ninguna... ¿Viste? Dije, bueno, voy a ver qué pasa, pero por supuesto que inconscientemente o subconscientemente tenía toda el improntus de que sí, que algo iba a ser, o música, pero no psicología o filosofía, pero era entre música y pintura. Yo ya sabía que iba por ese lado y decidí por pintura, porque creo que descubrí un aspecto un poco disléctico de mi parte, entonces yo por ejemplo toco piano, no sé si vos sabés, toco piano, toco tango, no puedo repetir una pieza en el piano 2 veces exactamente de la misma forma, porque como me resulta muy complicado memorizar un poema, chau, ya está.
hay ciertas cosas que no van. Entonces decidí por la pintura, porque la pintura es una cosa más free, que puede ser de una forma, puede ser de otra, en fin. Así que decidí, y espero que haya sido una decisión correcta, de ir por el lado de Bellas Artes y todo eso. Y bueno, llegué y mal que mal fui a colegios de arte y después que terminé los colegios de arte empecé con muestras y que es lo que más o menos sigo haciendo. Y con relación a la pintura, ya estando allá, ya digamos avanzando dentro de lo que es esta expresión, ¿cómo fueron esos primeros trabajos? O sea, ¿qué te inspiró, digamos, en aquellos primeros trabajos que vos pudiste presentar? Aquellos que vos dijiste, empecé a hacer muestras. ¿Qué te inspira? ¿Qué le inspira a Ricardo China? Una de las primeras cosas que hice, gracias a un amigo que hacía interiores maravillosos, Douglas Edmond, empecé a pintar estancias, ¿cómo se dice? Rooms, ¿cómo se dice? Espacios grandes espacios. En casas de campo, ¿viste? Entonces empecé a hacer frescos o murales y lo fui perfeccionando a tal punto que recientemente hice una resurrección en el Duomo de Terni, en la Umbria, que es la contrafachada de la catedral, que es una resurrección muy fuerte, que creó bastante controversia en Italia, porque hubo mucho lío en los news, en internet, en los periódicos. Sí. Me tildaron de cualquier cosa, pero bueno, no importa. Eso es pero una cosa más política que artística, pero política porque justamente el que me había comisionado eso, que era el cardenal Vincenzo Paglia, seguro que alguno lo habrá visto en el internet, esas cosas, ¿no? Que me tildaban de diabólico y no sé qué historias, y de homosexual y perverso y cualquier cosa. Pero era porque justamente el Papa parece ser que le dio a este cardenal una importancia tremenda en términos de jerarquía o de nuevos. Y entonces sus opuestos, sus enemigos, que tenía muchos, le empezaron a dar con todo. Entonces empezaron a buscar los lados flacos de la historia y agarraron este mural que hice, este fresco de una resurrección de 26 metros por 11 metros, maravillosa, muy linda, que se puede hay imágenes de eso si querés unirla a este comentario, porque no sé si lo conocen acá o no. Y entonces, bueno, se agarraron de eso, después se agarraron de otras cosas también, pero empezaron con esto. Y decían que era una blasfemia, que era esto, que era lo otro. O sea, de que entonces desarrollé el lado de murales, por un lado, después hice otros muchos más, ¿no? Pero uno de los últimos importantes que hice fue en el Duomo de Terni. Y después también desarrollé todo el trabajo de estudio, que era... Bueno, ahora estoy pintando mucho al óleo, pero antes hacía unos dibujos especiales que eran dibujos de gran formato, de pasteles sobre capas de tissue paper. Y eran muy particulares en el sentido que tenían una identidad inmediata. O sea, vos los veías y no podía ser hecho por cualquiera. Eran míos. Y esa era mi impronta, ¿viste? Mi sello. Bien. Y después, bueno, ahora estoy haciendo otros mediums, como óleos o otras cosas. Vemos que tomás mucho a lo que es nuestra forma, al ser humano, a las formas humanas. ¿Cómo llegás a eso? ¿Por qué elegiste eso? Cuando era chico mis padres se horrorizaban y aparte siempre escondían dibujos que hacía de
de desnudos y de cosas por el estilo, porque eran otros tiempos y la ética y los códigos eran otros. Entonces, me acuerdo que mi madre siempre andaba tapando estos dibujos de que el nene dejaba sobre la mesa, dibujos de mujeres, todos, o hombres desnudos. O sea que había desde el comienzo una intención de hacer cosas, no sé. No, después fui perfeccionando porque me sentí cerca de decir un comentario sobre aspectos de la religión, del sexo, de la vida, de la muerte, pero siempre apoyado por la figura humana, porque era un vehículo de transmisión del mensaje que yo quería dar a través de mis trabajos. ¿Me seguís? Sí. ¿Y cómo llegas a esa técnica? Decís que ahora ya no, pero es técnica sobre papel de seda. Mi madre me regaló una caja de pasteles que la iba llevando por todos lados donde me movía de casa en casa por años, y no me podía despegar de esa caja de pasteles, hay unos talents muy buenos que me había regalado. Y entonces, y un día de pura casualidad tenía un tissue paper en la mesa en Londres, y entonces pongo el tissue paper y entonces era como semi-transparente, entonces era como que si pasaba a otro plano, ¿me entendés? Sí. Y entonces pensé, entonces empecé a ver 2 o 3 cosas así, y empecé a crear esta cosa y la fui perfeccionando a través de los años y viste que yo, una vez ya que la perfeccionás, así reducís los tiempos de trabajo, reducís la energía, pero eran trabajos muy laboriosos, muy complicados. Y son los trabajos que saqué por ahí alrededor del mundo a mostrar ese tipo de obras y con una cierta aceptación de la gente, ¿no? El nórdico, por ejemplo, en Suecia, en Noruega, no sé por dónde, el nórdico no podía entender cómo yo arribaba a ese proceso. En cambio, el latino daba por dado, lo sabe hacer. Había dos cosas muy claras de diferencia de entendimiento del mismo trabajo. Uno daba por sentado que si lo haces es porque te salía de adentro, como instinto natural o artístico o lo que fuere. En cambio el otro quería saber cómo se daba este proceso, ¿me entendés? Claro. Porque no entendían cómo yo podía llegar a hacer esos trabajos. Y en fin, así es, eso es interesante, ¿no? Para saber el tipo de mentalidad, ¿no? Exacto. Por ahí alguien... Respecto a la percepción del objeto. De un objeto y de cada región, ¿no? Estamos de un europeo nativo a un latino que tiene diferentes visiones. Hablando un poco de las visiones y de los objetos, tal vez a lo mejor un escritor cuenta una historia y dice, bueno, yo la vengo armando la historia hace años, y llega ese último año, ese último párrafo y dice, bueno, ya está, lo terminé. Con relación a la pintura, ¿qué te pasa, digamos, a vos? O sea, ¿te surge, digamos, así de un momento para el otro o un dibujo se piensa, se diagrama, se planifica? Sí, por mucho tiempo inconscientemente está, y a veces me han llevado años, pero no es en una forma tortuosa. Está ahí, se va gestando, y en un momento dado es como, plum, explota. Vas, lo haces y chau, ya está. Otras veces es una cosa más impulsiva, como que si no tuviera una historia previa en tu imaginación o en tu mente, y entonces ahí ya es otra cosa. Pero las obras así tienen un proceso histórico adentro de mi cabeza. Cuando queda plasmado ya está, no vale después hacer retoques. No. Ahora estoy haciendo un juego que tiene que ver con, a ver, si me explico, una instalación que hice ahora el año pasado en Londres, hice una muestra que se llamaba Homage a Picasso, ¿no? Y era una instalación
en donde vos tenías una galería un poquito hasta donde está el mostrador, así, chica, y eran 18 Picassos. Los Picassos eran idénticos, con la diferencia que para no tener problemas con la Fundación Picasso, los hacía más chicos y detrás ponía Picasso Baicinali, entonces ahí todo tranquilo. Pero con un amigo arquitecto le hacíamos los marcos, yo después los decoraba y quedaban como marcos de corte italiano renacentista o alguna cosa del estilo. Y entonces hice una muestra y vos entrabas y la gente decía, wow, ¿y esto qué? Te daban unos líos bárbaros, unos quilombos bárbaros, porque la gente se quedaba así impávida de ver estos Picassos dentro de un imagínate lo que costaría el seguro de una muestra así, es incalculable, no se podría pensar. Entonces, justamente lo que quería lograr con esto era el sentido de utopía, el sentido de la imposibilidad nunca de tener esas pinturas que tampoco no se sabe dónde están, porque eran cabezas de mujeres pero no muy conocidas. Entonces, nada, fue una cosa muy, muy linda. Entonces ahora, no sé a qué venía esto, pero me parece que venía el hecho de que estoy un poco divirtiéndome un poco, que creo que me lo merezco, después de tantos años de trabajo. Estoy haciendo algunos trabajos de ese nivel para relajarme un poco, que no son muy relajantes, pero me relajan. Y después, pero no, al mismo tiempo estoy haciendo una serie de trabajos eróticos que son bastante fuertes, que quiero, no sé, es muy probable que no encuentre una galería que me los muestre, pero se va a encontrar un espacio curado propiamente con catálogo, curado por algún curador inglés, que ya creo que está en camino, todo eso, y van a ser 6 enormes trabajos grandes, así, enormes, monocromáticos, algunos verdes, otros así, y son fuertes, pero bueno, es lo que quiero hacer. Bien. Bueno, pero son muy lindos, tendrías que verlos. Bien, sería un placer. Bueno, Ricardo, estás recorriendo aquí Salto Grande, ¿cómo lo encontraste al pueblo? Divino, está limpio, muy lindo. Bueno, todo está limpio, porque en Buenos Aires estoy asombrado. ¿Te llama la atención la limpieza? No, porque hace la penúltima vez o última vez era lleno de porquerías, sucio, las calles imposible, es un asco. Esta vez está impecable, no hay un papel por ningún lado, al menos lo que es el centro de ciudad de Buenos Aires. Y me imagino que Rosario, es como que hay un cambio en la gente donde se cuidan más las cosas, no sé, tal vez estoy hablando pavadas, pero noté un cambio muy bueno. Si hay cambio por ese lado, puede haber cambio por otros lados también, o sea, que se llegue a una sociedad donde tampoco nos pasen las cosas que vemos que pasan, que son espantosas, sí. y que nunca habían pasado anteriormente. ¿Desde cuándo se cerraban las casas de noche? Nunca, ni ahora. Ahora estamos con... Te matan en la puerta, qué sé yo, no sé, dicen, gracias a Dios, madera. Exacto. Bueno, Ricardo, te queremos agradecer. La idea era un poquito hablar un poquito de todo un poco, ¿no? Sobre todo relacionado y lógicamente teniendo como eje tu vida. Sabemos que andás con proyectos que se relacionan con la localidad. Ojalá que los mismos lleguen a buen puerto, que lleguen a la estación deseada. Y bueno, te queremos agradecer nuevamente por estas palabras para el cable local, para Telesat. Y un gusto en lo particular poder hablar con vos. Fantástico, bueno, gracias, saludos a todos. Espero que tengan muy buenos carnavales. La reina del carnaval. ¿Estás con tu equipo? Betiana, espero que sea un suceso total. Y tu traje divino que vas a... El año que viene te hago un traje para vos. Muchas gracias. Ok, chao. Hasta luego. Gracias.